Mis hermanos, ¿en qué tiempo vivimos? ¿Cómo vamos a restaurar las sendas antiguas si nosotros mismos no conocemos la verdadera religión? ¿Cómo nació esta iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál es la adoración que pide la Biblia en todos los tiempos? Ahí decía, párense, miren los senderos, paraos en los caminos, pregunta por las sendas antiguas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amados hermanos de tu canal Recupera tu Salud, hoy tenemos un invitado especial con un tema que usted tiene que escuchar para su crecimiento espiritual. Nos sentimos honrados de la presencia virtual de nuestro hermano, el pastor Marcos Pozo, quien está con nosotros hoy. Y yo quiero que usted se quede. Al final del video, en la descripción, yo voy a poner el enlace que le va a conducir al canal de él. Él tiene muchos temas, yo lo he visto muy bueno, de verdad presente. Yo quiero que ustedes se vayan. Aquí somos una comunidad muy grande. Y si ustedes se van todo allá y se suscriben, va a ser de gran bendición y de gran ayuda. Lo prometido es deuda. Ya aquí tenemos al pastor Marco Pozo, a quien quiero darle la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo se siente? Muy bien, feliz de compartir con ustedes, hermano Sandy. Qué bueno. Hace días que le habíamos extendido la invitación, pero por asunto de agenda, ¿verdad? No habíamos podido, pero hoy estamos aquí para honra y gloria del Señor. Amén. Como decía en la introducción, quiero que al final del tema, los hermanos que vean el tema, puedan ir todo, a mí no me afecta en lo particular, y se muden al canal de nuestro hermano Marco Pozo, porque él necesita crecer para la gloria y la honra del Señor. Así que vamos a entrar de una vez. Vamos a permitir al pastor que tenga la oración inicial para que empecemos. Muy bien. Los que quieran arrodillarse, pueden arrodillarse. Vamos a orar al Señor. Nuestro Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, indignos como somos, pidiéndote tu presencia en nuestro corazón, que tú nos has unido con el hermano Sandy para llevar tu palabra. Acompáñanos, dirige el mensaje y que cada persona que escucha le puede ser de bien espiritual. Estamos llegando al tiempo del fin, estamos en lo último ya de la segunda venida. Prepáranos, Señor, para encontrarnos contigo. Amén. Danos tu bendición en esta hora, pues te lo rogamos, sin merecerlo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Amén, amén. Bien, entonces me gustaría que le dé el título, pastor, a las personas que están, que van a ver el diferido, el título del tema para hoy. Bueno, podríamos titularlo, ¿no es cierto? La apostasía final. Tremendo. Bueno, yo creo que esto no es secreto para nadie. Todos estamos viendo lo que está ocurriendo y nos duele, ¿verdad? En la iglesia que Dios levantó. Sin embargo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, como dijeron los apóstoles. Adelante, pastor. Muchas gracias, hermano Sandy. Que Dios le bendiga su canal. También me he dado cuenta que el hermano Sandy publica bien seguido. Es muy trabajador. Así que Dios le va a bendecir su labor y su canal. Hoy día vamos a compartir la palabra de Dios de las cosas que están ocurriendo, que son muy graves para el pueblo que se prepara para la segunda venida del Señor y que tienen una labor importante. Así que vamos a ir a nuestro primer versículo de nuestro PowerPoint, donde habla de la labor que tenemos como hijos de Dios, como pueblo final. Y está en el libro de Isaías, en el capítulo 58 y versículo 12. A ver si lo ponemos por ahí. Este versículo nos habla entonces de la labor que debemos ser restauradores nosotros de las tinieblas que ha llevado el enemigo y que ha envuelto al mundo entero. Y dice ahí, en Isaías 58, 12
lo siguiente: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ese texto con el cual hemos comenzado nos habla de nuestra labor como pueblo, como hermanos adventistas del séptimo día, que debemos llevar al pueblo, a las personas, a los hermanos, a las sendas antiguas, a la religión antigua, porque Dios no se equivoca, mi hermano. Dios dio una religión y esa es una religión eterna. Y entonces debemos restaurar la verdadera adoración. También vamos a ver la siguiente diapositiva. En el libro de Jeremías, en el capítulo 6 y versículo 16, que más o menos nos habla del mensaje que debemos entregar. Entonces dice ahí: así dijo Jehová el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Tremenda sentencia que nos muestra la Biblia. Primeramente nos llama a estar atentos, a estar apercibidos. Dice: párense en los caminos, miren, pregunten cuál es la religión verdadera, cuál es la adoración correcta. Porque hoy en día, con la modernidad, con todo tipo de filosofía, entrando en las universidades adventistas, en los templos adventistas también, se ha cambiado, lamentablemente, la verdadera adoración. Igual que el pueblo de Israel, que se quería asemejar a las otras naciones y pidieron rey, ¿se acuerdan? También pasa hoy en día lo mismo, un reconocimiento de que no somos una secta, que somos una religión buena, que tenemos amistad con los pentecostales, con los mormones, que recibimos dinero inclusive los mormones, que nos juntamos con el Papa. Pero la Biblia nos presenta, pregunta, investiga, mi hermano, ¿cuáles son las sendas antiguas? Hace muy poco, este sábado, en nuestra iglesia, que es una iglesia de sostén propio, para los que no saben, es una iglesia independiente, y aquí cerca nuestro hay muchas iglesias, hay alrededor como 10 iglesias pentecostales, testigos de Jehová, mormones, pasan golpeando la puerta todas las semanas, muy difícil. Y resulta que el sábado, cuando terminamos la reunión, llegó un hermano adventista de la corporación adventista. Se paró en su carro afuera y entró. Y él se preguntaba, que no sabía que había una iglesia ahí. Y nos pusimos a conversar. Y le dije si acaso conocía a los pioneros. Me dijo que no conocía a los pioneros. Llevaba más o menos 10 años, hermano, 10 años en la iglesia. Le pregunté si acaso conocía el libro Spalding y Magan. No sabía. Le pregunté quién era Epson Huay. No sabía. Le dije, ¿usted conoce que la organización está unida con Roma? No sabía. Mis hermanos, ¿en qué tiempo vivimos? ¿Cómo vamos a restaurar las sendas antiguas si nosotros mismos no conocemos la verdadera religión? ¿Cómo nació esta iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál es la adoración que pide la Biblia en todos los tiempos? Ahí decía, párense, miren los senderos, paraos en los caminos, pregunta por las sendas antiguas. Y eso es lo que está pasando a nivel mundial. He estado, por la gracia de Dios, en Asia predicando. Allá en Filipinas. En Filipinas no tienen idea, mis hermanos, de la reforma pro salud. Esto no es algo puntual. Es en todo el mundo. He estado en España. Las iglesias allá en Europa vacías, mis hermanos. Algunos latinos por ahí que se juntan, argentinos, chilenos, distintas religiones y se juntan en una iglesia, pero lo que son las iglesias europeas, es muy frío el europeo. ¿Y qué hablar en Estados Unidos?
está pasando exactamente lo mismo. Allá hay otras cosas, ¿no? Pero el lujo, la comodidad. Me acuerdo cuando me invitaron a la iglesia allá en Nueva York. Fuimos a una iglesia en Dyckman, una iglesia grande, con pantallas, con cámara, los asientos blanditos, enorme edificio. Pero ahí no querían que se predicara de la persecución y del tiempo del fin. Mis hermanos, ¿en qué mundo estamos viviendo? Si somos el pueblo de Dios, debemos conocer la Biblia, debemos conocer la palabra. Ahí dice que somos restauradores de las sendas antiguas. Y vamos a poner un ejemplo de lo que está pasando ahora con ese mismo versículo. Muchas gracias, hermanos santos, que habla de Meroz. Vamos a explicar quién fue Meroz y que está en Jueces capítulo 5 y verso 23. Dice así: dijo el ángel, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. ¿Qué quiere decir este versículo? Bueno, está ambientado en los tiempos de Débora y de Barak. Débora era la profetisa y jueza de Israel. Y cuando el pueblo fue oprimido por Javín, que era rey de los cananeos, Débora, llamó a Barak para que liderara el ejército de Israel contra Sísara, que era el capitán del ejército enemigo. Entonces Barak, que era el hombre, aceptó, pero pidió que Débora lo acompañara. En ese tiempo, ella accedió, pero le dijo que la victoria final sería de una mujer. Bueno, es un poco la historia. Pero resulta que cuando ellos hacen el llamado para que el pueblo se reúna, no vinieron todas las tribus. Algunos se quedaron al lado del río, otros se quedaron sembrando, otros se quedaron arreglando las redes. Y entonces, porque ellos no fueron a la batalla cuando Barak, cuando Débora llamaron al pueblo, entonces dice Jehová que los maldijo, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová. Y eso, mis hermanos, está pasando exactamente lo mismo. Cuando debíamos dar el mensaje a los tres ángeles, cuando debíamos estar como un solo hombre, debíamos estar todos unidos con el mensaje del juicio, el mensaje del sábado, el mensaje de la caída de Babilonia, denunciar a la imagen de la bestia. Y hay hermanitos que se quedan ahí sentados y no hacen nada. Al contrario, nos atacan muchas veces, detienen el mensaje. Muchas veces nos ven como los enemigos que odiamos la iglesia y simplemente lo que queremos es llevar a la verdadera adoración, a las sendas antiguas, decía el versículo. Entonces miren lo que está pasando, cómo nos vamos a quedar callados y recibir la maldición de Meroz. Ahí el hermano Sandy está mostrando la conferencia general. Escuche bien, porque en uno de mis viajes misioneros a distintas partes del mundo, como recién dije, Europa, Asia, África, y en Estados Unidos he ido como 10 veces por la gracia de Dios, y me han invitado a Maryland. Ahí realicé una campaña de varios días, y uno de los días los hermanos me llevaron a la conferencia general. ¿Y qué hay en la conferencia general? Imágenes, estatuas, como la estamos viendo, igual que la iglesia católica, mis hermanos. ¿Cómo es posible si tenemos que ir a las sendas antiguas y estamos en los caminos del papado? Y ahí pueden ver ustedes que hay ángelas también. Bueno, vamos a ver el video para seguir mostrándole. Esto es la conferencia general. Cuando, por la gracia de Dios, estuve allá, filmé un pequeño videíto que les vamos a presentar para que ustedes conozcan cómo está el corazón de la obra. Y claro, lo ven a uno, lo atacan a uno, ¿no es cierto? Pero le estamos mostrando simplemente lo que está aconteciendo, mis hermanos. A ver si lo pone mi hermano Sandy, por favor. El número 1, donde habla de las estatuas de la conferencia general.
A ver si le da volumen. Ahí estamos en la conferencia general. Esto es un video. Ahí eso lo filmé yo. Y ahí tenemos la estatua a tamaño familiar. Y ahí hay una Angelina. Esa es una mujer mujer, digamos, ángel, cuando la Biblia nunca habla de angelinas. Y ahí van a salir los delegados de la reunión que estaba sucediendo ahí en la conferencia general. ¿Cuánto, me pregunto yo? Sí, parémoslo nomás, por favor. Me pregunto yo, ¿cuánto dinero para hacer una estatua como esa? ¿Cómo es eso? Habían varias personas a tamaño natural. ¿De dónde salió ese dinero? Pregúntese, por favor. Y eso está prohibido en los mandamientos. No te harás imagen ni escultura, mi hermano. O sea, muchos hermanos desconocen esto, lo que está pasando. Y también me llevaron los hermanos a una tienda que está ahí al ladito de la conferencia general. Bueno, fuimos al White State también, donde la hermana White tenía esa Biblia grande que la sostenía con una sola mano. Estuvimos donde está el púlpito de la mensajera del Señor que ella utilizó, cosas muy interesantes. Pero al lado de la conferencia general hay una tienda adventista del séptimo día donde le venden a los pastores adventistas, le venden túnicas católicas. Escuche bien, por favor, para que se dé cuenta si acaso estamos en la senda correcta. También venden hostias. Hostias, mi hermano. Bueno, ahí está mostrando el hermano Sandy. Está mostrando la tienda. Ahí pueden ver que hay literatura, el Elena G. de White está en inglés, claro, porque es una tienda adventista, están los libros de la hermana White. Y filmamos rapidito porque hay muchos guardias y se enojan. Y ahí ustedes pueden ver las túnicas que le venden a los pastores adventistas. Véanlo, por favor. Y algunas tienen cruces en las mangas, igual que el estilo católico. Ahí yo estoy mostrando esa. Distintos colores. Ahí le ponen una cruz. Miren, ¿por qué le ponen una cruz a la usanza católica? Ahí, por favor. Uno puede decir, bueno, este es un caso aislado, pero mis hermanos, cada vez nos parecemos más al catolicismo. Cada vez la senda, la recta senda que necesitamos nosotros como pueblo está distorsionada. ¿Y qué dice la Escritura? El pueblo está de acuerdo como el sacerdote. Si el sacerdote es así, el pueblo lo sigue. Y ahí mismo en esa tienda vamos a mostrar el otro video donde venden hostias católicas y de la misa, mis hermanos, por favor, véalo. Ahí vamos a mostrarlo, que está en esa misma tienda donde están las túnicas, se venden el sol, porque la hostia tiene el símbolo solar. El catolicismo le ha puesto ahí podemos verlo. Ahí están esos paquetitos. Bueno, ahí están los libros. Estoy mostrando un poquito, pero ahí en un rincón están las hostias católicas. Ahí, donde está ese plato, vean ese plato. Ahí es. Esto no me lo pueden decir nadie que no es así porque yo estuve ahí. Realizamos esas filmaciones como evidencia. Mis hermanos, cada uno saque su propia conclusión. Pero al igual que este hermano que nos visitó el sábado, que no tenía idea de lo que está pasando, esto nos ayuda para ver si acaso estamos adorando a Dios como Él pide, o lo estamos adorando como las iglesias protestantes apóstatas. Y si usted, después de saber esto, se queda callado, ¿cómo puede ser un varón adventista que al ver el mal se queda callado? Cuando recién vimos en el caso de Débora y Barak, que los que se quedaron al otro lado del río no fueron a la guerra cuando se necesita tu apoyo, cuando se necesita que tú vengas a la lucha, a la batalla por la verdad. Y muchos hermanos se quedan ahí dejando que otros moldeen la obra.
Y ellos se quedan sentaditos, así como Zaqueo, arriba del sicómoro, mirando cómo otros moldean, cómo otros sufren, cómo otros dan su tiempo por el mensaje, cómo recibimos ataques constantemente de aquellos babilónicos que no les gusta la verdad. Pero ahí está, pasemos a la diapositiva nuevamente para que usted piense de que esto es una cosa aislada de los Estados Unidos. Ahí vamos a presentar ahora lo que era Nueva York, el ABC que se le conoce. El ABC también donde venden libros y cosas ahí. Avancemos. Ahí. Ahí dice tienda de la conferencia en Nueva York. Y ahí también, asimismo como en Maryland, están vendiendo ropa sacerdotal a los pastores adventistas. Así que no puede decir usted que esto es una cosa aislada. La que sigue, por favor. Y ahí en la que sigue vemos a ese joven que está posando ahí, pero miren esas túnicas. Hace tiempo, un pastor adventista con esa misma túnica le dio un regalo al Papa Juan Pablo II, ya esto pasó hace algún tiempito, y se visten igual que los curas católicos. Llevan a sus congresos, como los congresos mundiales, llevan la bandera vaticana. El pastor Ángel Rodríguez va a visitar allá a Roma. Y no alcancé a mostrar cómo desde el año 1965, ya por ahí por el Concilio Vaticano II, cuando se estaba armando todo eso, ya iban los pastores adventistas a Roma. ¿Cómo nos vamos a quedar callados si el mensaje final es llevar la verdad al mundo, a restaurar la verdadera adoración? Mi hermano, tómelo como algo que estamos edificándole para sacarlo de las tinieblas. Entonces, esto depende de cada uno. Voy a leer una cita que está en Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 379, para que ustedes vean lo que dice Dios acerca de Meroz, que estamos viendo nosotros a través del Espíritu de Profecía. Lo voy a leer acá. Dice así: pero como en el caso de Meroz, la maldición de Dios recaía sobre ellos por lo que no habían hecho. Habían amado el trabajo que les producía el mayor provecho en esta vida. Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 379. Entonces, la sentencia del ángel y la maldición, así como la maldición de Cam, llegó por lo que no habían hecho. O sea, si usted se queda callado, también es culpable. Por eso que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque algunos no quieren ser echados de la sinagoga como los judíos. Quieren que los estimen, que los saluden. Y este es el camino de Jesús. La senda recta, dice el apóstol, de la corona, de las gotas de sangre, de los vilipendios. Ese es el camino del pueblo de Dios final, porque Dios va a purificar los corazones, mis hermanos. No va a entrar así un laodicense que está con el mundo y con la iglesia. No va a entrar una persona que sea superficial, que nunca lee la Biblia, nunca lee el Espíritu de Profecía. No se equivoque. Aunque la mayoría en su congregación sea así liviano, no sepa dónde está parado la Escritura, todos nosotros tenemos la misma medida, el mismo nivel. Tenemos que llegar a ser como Jesús aquí en la tierra. Y entonces depender solamente de Dios. ¿Y qué hacía Jesús? Escrito está, decía. Le preguntaron otra cosa, escrito está. ¿Puede usted dar razón de la fe que hay en su corazón? Ahí se ve. Ahí se ve si acaso usted fue bañado cuando se bautizó o fue convertido realmente. Y ahí decía, el ángel enviado por Dios le dijo, la maldición cayó porque no hicieron nada. Y entonces usted ve la necesidad, pequeños ministerios que están tratando de llevar la obra, pequeños ministerios que con todos los esfuerzos, con todo el vilipendio, tratan de salir adelante. Ahí está. La maldición de Meroz, dijo el ángel terrible. ¿Y qué decir ahora de lo que pasó en este reciente congreso
de la Asociación General. Vamos a poner la diapositiva nuevamente, donde hubieron, ¿cómo se llama? Poderes dictatoriales que algunas oportunidades se dijo, no, esto no lo vamos a tocar. El tema de del pinchazo babilónico no lo vamos a tocar. Habían ciertas cosas que se prohibieron y se reconoció errores también de 10 años atrás. ¿Se acuerdan los que vieron todo el asunto del Congreso? Cómo el pastor Ted Wilson salió a pedir perdón por 10 años que estuve ahí engañando a las personas, no dándole carta de excepción, permitiendo que perdieran los trabajos por el asunto del pinchazo babilónico. Gente que se murió porque ellos no fueron claros en cuanto a decirle al pueblo, nosotros tenemos una salud mejor, una reforma de la salud que va por sobre la salud mundana. No tuvieron el coraje para decírselo. Y mientras tanto recibían el dinero durante esos 10 años, recibían el dinero que le daba el gobierno americano por fomentar el pinchazo babilónico. Y entonces este presidente, Ted Wilson, puso toda esa norma. Y no voy a hablar otra norma que hizo el papá también, que va por la misma senda, sino que ahora vamos a ver la anterior al actual presidente, ese Ayrton Kohler, que muchos hermanos piensan de que va a ser algo distinto quizás. Piensan de que porque cambió el hombre la dirección de este barco, dijo el pastor David Gay, no va a cambiar, dijo. Porque cuando ellos realizan algo, lo realizan por votación de la conferencia general. Y Ayrton Kohler, el pastor Ayrton Kohler, participó también de actividades ecuménicas, así como el pastor Ted Wilson. Porque vamos a poner el ejemplo de lo que pasó en Brasil de un antiguo video, sigamos, que a lo mejor usted lo vio, de ese video donde estaban reunidos con personajes ecuménicos y con espiritistas. La siguiente, y ahí estaban distintos dirigentes, ahí está el pastor Domingo José de Souza, la que sigue, pero miren quién estaba ahí, estaba el pastor Ayrton Kohler también, al ladito de Ted Wilson, porque no va a cambiar el asunto, la dirección va a ir en la misma que hemos visto durante estos 15 años. La que sigue, por favor. Y entonces, miren, vamos a ver el video para que ustedes se recuerden. Esto es un video viejo, pero miren cómo no nos habíamos fijado de que el actual presidente de la conferencia general estaba apoyando al pastor Ted Wilson y los otros pastores que hay ahí en situaciones ecuménicas. Veamos el video entonces, por favor, hermanito Sandy, porque vamos a dar todo tipo de evidencia para que nadie diga que esto no es así, porque los hermanos no quieren creer lo que está pasando, porque sirven más a una organización que al Dios de la organización. A ver si lo ponemos entonces. Es como lo que pasa con los testigos de Jehová, uno le habla, le explica y le muestra la Biblia. Sin embargo, ellos le hacen caso a su organización y de ahí no lo saca nadie, aunque usted le muestre evidencia tras evidencia. Asimismo, muchos hermanos, lamentablemente, prefieren cerrar los ojos y no quieren andar por las sendas correctas. Ahí podemos ver el video, que está con volumen, y dice que ellos van a recibir un homenaje, pero ahí se están reuniendo distintas religiones. Hay mucha gente, este es un video antiguo, pero miren quién está ahí metido. El pastor Ayrton Kohler, ahí donde están las letras, está al lado del pastor Ted Wilson. Ahí lo pueden, véanlo bien, está más joven, claro, porque esto fue hace como 8 años atrás, 9 años atrás. El actual presidente metido igual que el pastor Ted Wilson, ahí está, lo pueden ver ustedes. En este segundo festival mundial de libertad religiosa que ha sido el caballo de Troya dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y ahí está el que salió, el pastor Ted Wilson.
unido con las demás religiones. ¿Qué más claro podemos enseñar? Hasta ahí nomás, por favor. Miren, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Este barco va a ser muy difícil que cambie la dirección. Y aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde muestra algunos datos del actual presidente, Ayrton Kohler, donde menciona que él fue el presidente de la conferencia allá en Grande do Sur, pero que en el año 2007 fue el presidente de la división sudamericana. Ese video que hemos visto ahí recién fue más o menos de 8 años atrás. Él era el presidente de la división sudamericana de ese entonces. Claro, a veces la traducción del portugués, pero él era. Y aquí al ladito derecho de la foto que estamos viendo, pasemos a la siguiente para que se vea el título, porque ahí, no sé, ahí sí, Ayrton Kohler. Si ustedes ven a la derecha, dice, Ayrton Kohler se desempeñó como secretario de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día desde el año 2021 al 2025, porque él fue del año 2007 al 2021, fue presidente de la división sudamericana, y él era el que estaba ahí realmente. Entonces, ¿qué podemos esperar que, porque cambió un hombre, pero se dieron cuenta que ahí habían varios pastores? Cuando toman decisiones son varios los que toman, están de acuerdo, están unánimes en ir a Roma, en la cuestión de la vacuna, están todos ellos unánimes cuando toman el voto. Vamos a ver qué dice la mensajería del Señor en la siguiente diapositiva. Esto está en Testimonios Especiales del 17 de agosto de 1882. Dice así: el pueblo de Dios de hoy día, está en peligro de cometer errores no menos desastrosos. Está hablando de Israel, de que seguían a los hombres. No podemos, no debemos confiar ciegamente en hombre alguno, mi hermano. Escuche por favor, porque está en juego su salvación. Por elevado que sean su profesión de fe o su puesto en la iglesia, no debemos seguir su conducción a menos que la palabra de Dios lo sostenga a él. El Señor quiere que individualmente su pueblo distinga entre el pecado y la rectitud, entre lo precioso y lo vil. En esta cita del Espíritu de Profecía, para nosotros que creemos en el Espíritu de Profecía, que somos adventistas del séptimo día, dice que no debemos seguir la conducción de estos hombres, y que si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no debemos seguirlos, no debemos hacerle caso. Volvamos a la anterior, por favor. Volvamos a la anterior. Entonces, ¿se dan cuenta lo que eso significa? Que dice, no le hagan caso, porque dice, a menos que la palabra de Dios lo sostenga a él. Si no lo sostiene la palabra de Dios, no debemos tener miedo. Tú tienes que preocuparte de lo que piensa Dios de ti. Si acaso estás adorándole correctamente, si acaso estás haciendo la voluntad del Padre, la voluntad de Jesús, no de una organización. Porque dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Puede estar en una cueva, puede estar en la playa, puede estar en un templo, puede estar en el desierto, mi hermano, pero que sean aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué oscuridad hay hoy en día en el mundo, en la iglesia? Porque no se saben ni los mandamientos siquiera. No lo voy a explicar en esta oportunidad. Pero, por ejemplo, no matar. El mandamiento dice no matar. ¿No matar qué? Una hormiga, un elefante, un hombre. No dice. Porque la explicación de no matar viene en el libro de la ley. Por eso que se llama el libro de la ley. Explica. Y no, cuando dice no matar, no da el castigo tampoco, porque está ahí en el libro de la ley. ¿Se han dado cuenta que si nosotros ahora dedicáramos ese puro estudio, estaríamos hora y hora viendo versículos de que los hermanos no entienden ni siquiera los mandamientos de Dios? Entonces, ¿cómo vamos a ser un pueblo que le prepara el camino al Señor?
cuando hay tanta tiniebla, y eso significa romper esquemas, echarse encima a enemigos, gente que habla mal de uno, que a mí, por ejemplo, ni me conocen las personas y hablan de uno. No saben cómo soy como persona, no saben si acaso como carne o no como carne, no saben cuántas veces oro en el día. Bueno, nosotros, mi esposa y yo y mi familia, ninguno come carne, todos somos de la Reforma Pro Salud. Entonces, ¿por qué atacas, mi hermano, al mensajero? ¿Por qué no te gusta la verdad y te vas en contra del que la está diciendo? Cuando estamos viendo evidencia tras evidencia, escrito tras escrito. Ahora sí pasemos a la que viene, por favor. Aquí también tenemos otra tremenda cita de manuscrito 37, La obra en el sur, abril del año 1901, párrafo 18. Ahí está la referencia abajo y dice: es trabajando sobre principios erróneos que ha llevado a la causa de Dios a su vergüenza actual. Note lo que está diciendo, pero esto fue escrito en el 1901. Ya han pasado más de 100 años, mi hermano. Si en ese tiempo ya dice la mensajera que la situación del pueblo era una vergüenza, ¿qué diría hoy cuando los líderes se están uniendo con Roma? ¿Qué diría hoy en día que, por ejemplo, ganó un edil que salió de su puesto diciendo que la Iglesia Católica ha cambiado? ¿Qué diría ahora? ¿Sentiría vergüenza la mensajera del Señor? Y después sigue diciendo: el pueblo ha perdido la confianza en aquellos que tienen la dirección de la obra. Si eso era una realidad en los tiempos del Espíritu y Profecía, ahora vemos toda la gente que se da cuenta de que no es la voz de Dios. Que tú tienes que reexaminar cómo es el verdadero adoración. ¿Sabías tú que la hermana White trabajó separado de la institución en la escuela de Madison? ¿Sabías tú que era totalmente independiente? Que se canalizan los diezmos de otra forma. A todo aquel que predica la palabra de Dios, que vive de la obra, tú puedes enviarle el diezmo en forma directa. ¿Por qué, dime, hermano, que me escucha, por qué nunca has escuchado un tema de esos en el sábado en la mañana? Porque el que se atreve a predicar eso, le quitan el púlpito inmediatamente, lo acallan. Por eso que dice acá, este es algún ejemplo, ¿no? Por eso dice: el pueblo ha perdido la confianza en aquellos que tienen la dirección de la obra. Y eso es lo que está pasando ahora, porque con los adelantos de internet, las traducciones de estos 9 tomos que vimos recién, testimonios para la iglesia, que antes estaban solamente en inglés, traducciones de Spalding y Magan. Nosotros tenemos la Review en Herald en español. También tenemos Señales de los Tiempos. Con internet, la difusión del mensaje, las personas se dan cuenta cuál es la verdadera adoración. Bueno, los que estudian, porque hay otros que nunca estudian, pero los que investigan, los que escudriñan, dijo el Señor Jesús, escudriñar las Escrituras, y entonces se vuelve más la realidad que el pueblo ha perdido la confianza en sus dirigentes. Y sigue diciendo la cita: sin embargo, escuchamos que la voz de la conferencia es la voz de Dios. Cada vez que he escuchado esto, he pensado que era casi una blasfemia. La voz de la conferencia debería ser la voz de Dios, pero no lo es, porque algunos en relación con ella no son hombres de fe y oración. Hombres de fe, hombres que no se doblen, que sean como la brújula al polo. Podemos ver que cuando Neil Wilson, el padre de Ted Wilson, el presidente de la Conferencia General, fue llevado a juicio, fue demandada a la iglesia. ¿Y qué hizo él? Habló del conflicto de los siglos y dijo que era una basura histórica, mis hermanos, que ya no somos anticatólicos la iglesia adventista. ¿Hay fe ahí? Por las consecuencias él se quedó callado. Entonces, mis hermanos, nos queda claro cuál es la senda que debemos seguir. Estamos mostrando nuevamente la evidencia, la importante evidencia
Todos estos síntomas muestran de que este cuerpo está enfermo, lamentablemente. Es una pena lo que está pasando. Y voy a poner otro ejemplo que habla el Espíritu de Profecía en cuanto a los cultos, en cuanto a la preparación de los jóvenes. Escuche bien, porque a través de las décadas, como decía la profecía, nuestra religión iba a ser cambiada. Y voy a leer primeramente algo que pasa en muchas iglesias, que está en evangelismo, en la página 105. Dice así: tengo un mensaje para los que están a cargo de la obra. No insten a los hombres que se ocupan de esta gran obra a pensar que deben proclamar el mensaje solemne y sagrado con un estilo teatral. Escuche bien, todas estas manifestaciones de Navidad, ¿qué templo adventista no pone el pesebre y se disfraza a los jóvenes sobre todo? Pero acá dice que no debiera hacerse. Sigue diciendo: no hay que poner en nuestra obra ni la mínima partícula de nada que sea extravagante. La causa de Dios debe tener un molde sagrado y celestial, que lleve la impronta divina, todo lo que se relaciona con la predicación del mensaje para este tiempo. No se permita nada de naturaleza extravagante, porque esto echaría a perder la santidad de la obra. ¿Entiende usted lo que es la santidad de la obra? Que debe ser una obra apartada del mal, de toda apariencia de mal, que debe ser distinta a la de las otras iglesias. Y aquí vamos a ver si acaso está en la senda correcta o no estamos en la senda correcta. Vamos a ver un pequeño video de el Camporí, de uno de los Camporí que se realizó por acá por Chile, y cómo se trata de entretener a los jóvenes, aparte de los Camporí que hemos visto allá en Brasil, donde estaba el presidente Ayrton Kohler, donde ponían el hacha, tiraban fuegos artificiales, todo eso, y ahora es presidente. Pero miren ahora este que vamos a ver. El quinto Camporí de los conquistadores, o aventureros también le llaman, adventista del séptimo día. Vamos a ponerlo ahí. Esa es una introducción para que ustedes vean que es algo grande, que hay muchos jóvenes y que está siendo transmitido por nuevotiempo.cl, que es el órgano oficial de la Iglesia Adventista. Ahora pongamos el siguiente, por favor. Ahí eso era para mostrar de que esto es realmente adventista, porque los hermanos lo dudan, no quieren aceptarlo, no quieren creer lo que está pasando. Entonces le damos toda la evidencia para que usted pueda estar seguro para las almas sinceras, porque hay algunos que nunca se van a convencer. Y miren lo que tienen ahí, un muñeco, hacen teatro ahí, hacen mímica. A ver, veamos qué dice. Ahí para los jóvenes, miren, los jóvenes ahí están. ¿Podríamos decir sinceramente que esto que acabamos de ver son las sendas antiguas? ¿O es el mundo en nuestra religión, mis hermanos? Por eso tiene que ser valiente. No seas como Meroz, que se queda callado. Tiene que ser como Jeremías. Dice que había un fuego en su interior que lo impelía a hablar. ¿Pero qué le pasó a Jeremías? Ustedes ven que lo echaron a una cisterna. Lo trataron como gente, como traidor lo trataron, porque venían los babilónicos. Tiene que estar dispuesto a todo por Jesús. Esto no es algo pasajero, liviano. Esto es serio, porque está en juego tu alma. Queremos ayudarte, mis hermanos, para que encuentres la senda correcta, porque la salvación es lo importante de tu alma, aunque nos traten mal a nosotros. Pero Jeremías no se quedó callado. Juan el Bautista se levantó y habló contra los romanos, habló contra el rey. Elías también
Entonces, ¿por qué tú vas a recibir la maldición de Meroz? ¿Ves que esto de estos jóvenes, cómo vamos a tener una religión pura y santa? Pero miren ahora, voy a leerle Testimonio para los Ministros, página 147. Escuche bien, por favor, si acaso esto le agrada a Dios o no le agrada. Dice, un ministro que desde el púlpito hace chistes o exagera la nota para obtener alabanza, es un espectáculo que crucifica nuevamente al Hijo de Dios y lo expone a la vergüenza. Esto realmente es serio. Si usted le toma el peso a lo que hemos leído, crucificar nuevamente a Jesús cuando usted empieza a dar el mensaje y anda con chanza, con chiste, con broma, para entretener a la iglesia el sábado por la mañana o entretener a los jóvenes como en este Camporí. ¿Qué pensará Dios? ¿Le preocupa a usted lo que piensa Dios? ¿O que el pastor esté de acuerdo, que el anciano, la iglesia estén todos contentos? Mi hermano, la iglesia no es un club social, por favor. Vamos a ver otra cita. Testimonio para los Ministros, abre la página 142. Las palabras impertinentes que salen de sus labios, las anécdotas frívolas, las palabras habladas para producir risa, son todas condenadas por la palabra de Dios y están totalmente fuera de lugar en el púlpito sagrado. Más claro, no se puede enseñar. Ahí está mencionando, mi querido hermano que me escucha, que los chistes, las anécdotas, que a veces el sermón de la mañana son puras historias, las palabras para producir risa, así como ese muñeco, vean los jóvenes, entonces dicen, está en la iglesia, es salvo. ¿Cómo usted puede pensar eso? Si tenemos que andar de acuerdo a la palabra de Dios, no a través de un hombre, no a través de una organización. Ahí está la religión verdadera. No te apartes de un escrito, está como lo hizo Jesús. Él nunca se apartó, mi hermano. Entonces, ¿realmente somos el pueblo que anda en la senda correcta? Ahí usted saque su conclusión. Pero ahí le estamos mostrando acá la evidencia de todo esto. Ahora vamos a nuestro PowerPoint, por favor, con la siguiente diapositiva. Porque a los hermanitos no les gusta, se enojan, piensan que uno es duro, que a los hermanos les gusta más la actitud que tuvo Aarón, que fue más calmado, que le dijo, salió un becerro de oro, trató de engañar a Moisés, no reconoció su culpa. Miren, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 300, dice así, ahora se mantuvo mansamente a un costado. Aarón se mantuvo mansamente a un costado y soportó la censura de Moisés con loable paciencia. Se quedó tranquilito ahí, parecía muy bueno Aarón. La gente quedó encantada con la amable actitud de Aarón y disgustada con la aspereza de Moisés. Eso es lo que pasa hoy en día. La gente se enoja con uno porque le gustan los Aarones modernos, mis hermanos. La cita sigue diciendo, pero Dios no ve como el hombre ve, no condenó el ardor y la indignación de Moisés frente a la degradante apostasía de Israel. Entonces, Moisés se quedó tranquilo, se quedó al otro lado del río como Meroz, se quedó remedando sus redes. No, ardía el celo por Dios en su corazón. Y dime, mi hermano, ¿en ti arde ese celo que recién dijimos en Jeremías? ¿O en Jesús, cuando vio a los mercaderes en el templo, los echó a todos? ¿O piensas tú en Juan el Bautista, que le dijo al rey, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano? ¿Por qué entonces Juan el Bautista no se quedó callado? ¿Por qué simplemente no siguió su camino y no se buscó el desagrado de los hombres? Así, mi hermano, han arguido los hombres, se han quedado callados para que no ser echado de la sinagoga, para no ser reprendido por los dirigentes, para que lo traten bien, para que lo saluden en el templo. Pero Dios es aquel, mis hermanos, que lleva el oprobio, porque nosotros nos quedamos callados.
Ahora, en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 229, dice así: no es suficiente el simple hecho de profesar creer en la verdad. Noten, por favor. No basta que tú digas, yo creo en Dios, yo soy adventista del séptimo día. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas y condenar lo malo y sostener la justicia. ¿Qué dice ahí? Que si tú eres un soldado de Jesucristo, tienes que condenar lo malo, no te puedes quedar callado, no te puedes quedar mudo, durmiendo ahí. Ahora es mucho más fácil hacer eso, pero el Señor va a ver tu vida individualmente y no vas a poder decir que no te lo dijimos, que en este canal de Recupera tu Salud del hermano Sandy Santo, no vas a poder decir que la luz no te llegó, porque ya la luz te ha llegado. Ahora tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que ver cuál va a ser el futuro de tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, llevar la luz al mundo, llevar la luz a aquellos que están en tiniebla. Por eso decía ahí el versículo que vamos a seguir con nuestro PowerPoint. Pasemos al siguiente, se la vamos a obviar porque ya el tiempo, la siguiente, esa. Dice, Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Por favor, mediten eso. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Gloria a Dios por eso. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque el Señor te va a conducir, mi hermano. La palabra de Dios dice que, imagínate cómo son en el cielo. Dice que de Juan el Bautista, dice que era el más pequeño en el reino de los cielos. Imagínate si Juan el Bautista era el más pequeño, ¿cómo serían los otros en santidad? Nada que ver con la norma que hoy nos muestra una organización. Si tú miras a los testigos de Jehová, mira a los mormones, no tiene nada que ver. Tienes que, aunque seas torpe en ese caminar, no te vas a extraviar, porque el grado de santidad que presenta la Escritura es al nivel de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista es el menor, y eso que fue el mayor de los profetas, ¿cómo será? Pasemos a la siguiente, por favor. Y la siguiente dice, en el centro de la obra se están elaborando leyes y reglas que pronto se multiplicarán. Medite por favor en eso. Los hombres no deben dictar. Los que conocen la verdad serán guiados por el Espíritu Santo. Noten que te está guiando, tiene que ser guiado por el Espíritu. Y no tratarán de dirigir al Espíritu. Si las cuerdas se hacen más tensas y las reglas más detalladas, si los hombres continúan ordenando a sus hermanos a enseñorearse más y más a los mandamientos de los hombres, eso fue lo que pasó en el Congreso. Eso fue ellos diciendo lo que se puede debatir y lo que no se puede debatir. Y lo que no les convenía lo sacaban de la lista. Sigue diciendo la cita, que está en la Revista del Herald. Muchos serán motivados por el Espíritu de Dios a romper cada grillo y a afirmar su libertad en Cristo Jesús. A ningún ser humano se le permitirá coartar mi libertad o limitar la perfecta libertad de mis hermanos sin escuchar mi voz de protesta. Qué bárbaro esta cita, Revista en Herald del 23 de julio de 1895. Ahí dice que nadie te puede limitar tu libertad en Cristo. Predica, hace volantes, ayuda al pobre, preocúpate de tu prójimo, que nadie te limite, déjate llevar por el Espíritu donde el Espíritu te lleve. Mis hermanos, debemos confiar solamente en Jesús, solamente en Dios. La siguiente, por favor, que ya con esta voy concluyendo. Dice, Conflicto de los Siglos, página 654. Hay millares de personas, mucha gente, que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en la Biblia,
si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus iglesias. Y serás tú uno de ellos que en esta oportunidad, en esta predicación, te hemos presentado caso tras caso, cita tras cita. Y a lo mejor tú quedas igual porque tu organización, tú no la puedes, ¿no es cierto? No puedes ponerla más arriba que Dios. La organización sirve a Dios, pero primero es Jesús. Por eso dice acá que si resulta en oposición con su credo, con la enseñanza adoptada por su iglesia, esa gente no lo acepta, no lo admite, aunque sea evidente. Mis hermanos, que Dios nos ayude para poder pensar en Dios antes que los hombres. Que Dios nos ayude para adorar al Creador. Que el Señor nos acompañe en nuestra vida para ser realmente el pueblo final que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Espíritu Santo no te deje tranquilo. Cuando tú lees la Biblia, no lo pases por alto y te olvides. Llévalo a tu vida práctica. Porque esto, mis hermanos, es por amor a Dios. Ámalo. El primer mandamiento decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que, mis hermanos, que esa bendita esperanza y esa promesa sea parte de tu vida y de mi vida para ver si somos realmente el pueblo final. Yo estoy muy contento, hermano Sandy, por haber compartido aquí. Gracias por invitarme a su canal y me despido deseándole que el Señor Jesús le bendiga a usted y a todos los oyentes. Le bendiga el Señor grandemente. Amén, amén. Estamos muy contentos, muy gozosos de que el Señor haya usado el pastor Marcos Pozo. Cuando me necesita a mí también para un mensaje también, somos una misma familia. Antes de terminar con la oración final, pastor, me gustaría que usted nos diga dónde podemos encontrarle a aquellos que queremos seguir su mensaje o el mensaje de Dios a través de usted. Yo sé que tiene un canal, yo lo visito mucho, pero no sé si está en otras redes sociales. Coméntenos, por favor. Sí, gracias, hermano Sandy, por recordarnos eso. Sí, estamos en YouTube. Ustedes pueden encontrarme como Pastor Marco Pozo. Tenemos 3 canales de YouTube, pero hay uno que es el principal. Y ahora estamos trabajando para poner en TikTok. Vamos a empezar ya, estamos poniendo ya en TikTok y en Facebook también. Estamos realizando transmisiones. Así que puede buscarnos en Facebook con mi nombre y ahí puede disfrutar y encontrar bastantes materiales. Gracias hermano Santi por ese recordatorio tan importante. Bueno, quiero decirle a los hermanos que están viendo el tema, o los que vieron el tema, que el hermano Marco, el pastor Marco Pozo, al igual que un servidor, nos dedicamos enteramente a la verdad presente. De modo que yo me voy a atrever a poner el número que yo lo tengo aquí en mi celular, lo voy a poner aquí en el video, para que ustedes hagan contacto con él y apoyen ese ministerio también. Saben ustedes que los ministerios de verdad presente somos muy atacados por el enemigo y no solamente no solamente en la salud, también en la parte económica. Así que ustedes hagan contacto con él, escríbanle, que aquí somos muchos. Yo voy a dejar aquí en la descripción un enlace que le va a conducir al canal principal de YouTube de él, y escríbanle y apóyenle como ustedes me han apoyado a mí. Yo me siento muy agradecido de esta hermandad por haberme apoyado tanto. Así que vamos a tener la oración final. Yo tengo un pie enyesado, voy a hacerlo así, sentado. Sí, está bien, está bien. Amante Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos una bendición muy especial por el pastor Marco Pozo. Gracias, Señor, porque un hombre humilde, desde que le hicimos la invitación, aceptó de una vez. Y gracias a ti por tenerlo aquí, Señor. Permite que a través de este mensaje que él ha dado, muchas personas puedan conocer la realidad. Sé que el enemigo se va a ensanchar, ya él lo está, pero ya sabemos que tú nos has dado la victoria por medio del Cordero. Amén. Señor, danos una noche feliz a aquellos que están viendo también, Señor, y esperamos que cuando tú vengas se vean los frutos de estos mensajes que estamos publicando para honra y gloria de tu nombre. Una bendición para el pastor y para toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi querido amado pastor. Hermano Sandy. Gracias a usted. Ya usted sabe, estamos a las órdenes cuando usted quiera también para colaborar también con su ministerio. Un abrazo. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios le... En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo,
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.